Una dosis de energía y economía sin política. La importación del diésel, ¿cuándo empezó el problema? Con información de la Administración de Información Energética de los Estados Unidos, la Secretaría de Energía, de Pemex, del SAT, se hizo el siguiente análisis para dar un posible acercamiento de lo que pudo suceder sobre la importación ilegal de combustibles, principalmente del diésel, y esto fue detectado en el año 2020 por parte del SAT, de acuerdo a sus resultados trimestrales que presentaba en un momento dado en estas fechas. Esta es una información que no quiere decir qué es lo que sucedió, pero da un acercamiento de las posibilidades del que pasó con la importación del diésel. En la gráfica, ustedes pueden observar en esta tabla, de acuerdo a la información que se tiene de la Administración de Información de Energía de los Estados Unidos, hacia México se exportaron en el año 2013 115,000 barriles en promedio diario de diésel, de los cuales, de estos 115,000, dice México, de acuerdo a la información tanto de Pemex como de la Secretaría de Energía, se importaron alrededor de 107,000. Sobre lo que dice Estados Unidos y lo que se dice dentro de la información de México, hay un diferencial de 8,000 barriles, como podemos ver. Para el año 2014, como podemos ver, y esta es la información, aquí hay un diferencial de 8,000 barriles que no están identificados en dónde quedaron de acuerdo a esta información y estadística. Para el año 2014, lo que podemos ver es que Estados Unidos reportó que se exportaron 128,000 barriles diarios en promedio de diésel y México importó 133,000, de los cuales hay una diferencia de 5,000 barriles que se tendría que estar viendo si provenían de otros países. Como ustedes pueden ver aquí, la pelotita color roja lo que llamamos nosotros lo que Estados Unidos reportó, y la pelotita blanca es el importe total de la cantidad de diésel que se importó. Como pueden ver, en el año 2013 y 2014, que solo importaba Pemex, no hay un tan alto el diferencial como vamos a ver en los siguientes años. Para el año 2015, que ya entra y está en función la reforma energética, que está haciendo sus primeros normatividades y tratando de abrir el mercado de los combustibles, que es deseable ya en pleno casi el año 2017, como estamos viendo aquí en la tabla, vemos que Estados Unidos reportó que se exportaron 143,000 barriles de diésel contra 145,000 que importó México. Y lo que podemos ver es que este punto rojo de lo que dice Estados Unidos que se exportó contra lo de México está muy parecido, casi muy cerca. Para el año 2016 vemos que de 183,000 a 188 hay un diferencial de menos 5,000 barriles, que es lo que está de acuerdo a la estadística. Ya para el año 2018 ya vemos que para esta época ya entran otros que son empresas privadas y Pemex a hacer las importaciones respectivas. Estados Unidos dijo que se exportaron hacia hasta más. México, 256,000 barriles en promedio, y México dijo que se importaron 257,000, donde de toda esta cantidad, 237,000 fueron de Pemex y 20,000 de privados. Ya para el año 2018, vemos que la cantidad dice Estados Unidos es de 288 y México de 296. Hay un diferencial de 8,000 barriles en donde hay una mayor cantidad de lo importado que tendremos que estar revisando de dónde vino, porque de Estados Unidos no llegó ese producto. Para el año 2019 es cuando empieza a ver los diferenciales. Como pueden ustedes ver, el punto blanco, este punto blanco que ustedes están observando es la importación total que reporta México entre los privados y Pemex. Y este punto rojo es lo que dice Estados Unidos que exportó hacia México. Y este recuadro blanco de 25,000 barriles es el diferencial que no se sabe quién lo importó, pero Estados Unidos comenta que esa cantidad de barriles en algún momento alguien hizo la introducción en el país. Entonces, ya para el año 2020, esto se acrecenta y ustedes pueden ver que la cantidad de barriles diarios en promedio eran 57,000 barriles diarios, que comparados con lo que decía México en su totalidad de importación, con la que dice Estados Unidos, este diferencial de 57,000 barriles. Y ustedes pueden ver aquí en la tabla. Para el año 2021, esto crece hasta 87,000 barriles, que alguien lo importó hacia México, pero desde un punto de vista, podemos decirlo y considerarlo ilegal, y lo legal
es la suma de lo rojo más lo verde, que es lo que pagó los respectivos impuestos a su introducción en el país. Para el año 2022 esto se reduce y esta reducción tenemos que dejarlo muy en claro. Hemos de recordar que fue la crisis que se tuvo de la invasión de Rusia a Ucrania y es donde se pagó la menor cantidad de IEPS, porque acuérdense que hubieron subsidios para poder mantener los precios de los combustibles dentro de un valor para no que se incrementara la inflación. Por eso vemos la contracción de importación de diésel en ese año de una forma ilegal, por vamos a decirlo, en esta parte de este recuadro. Y se hizo una mayor importación por parte de Pemex para poder mantener los precios de los combustibles ante la afectación del incremento del precio del barril que tuvimos en el 2022. Pasando esta crisis, en el año 2023 vemos que se vuelve a incrementar. Pemex sigue importando una mayor cantidad de combustibles y los privados. Y ya para el año 2024 vemos que esto ya está a los mismos valores del año 2020, en el 2024, de 55,000 barriles, que esto a alguien no importó. Ustedes pueden ver el punto blanco y baja la cantidad de importación de Pemex, baja la importación de privados, pero aumenta de una forma sustancial la importación de forma ilegal, por así decirlo, de acuerdo a esta gráfica. Lo que podemos dejar en claro es que antes del 2018 había un mercado estable entre lo que decía Estados Unidos que exportaba y los datos de México. No había una desigualdad como se empezaron a ver a partir del año 2019, como podemos ver en la siguiente, en la gráfica que estamos viendo en este momento. ¿Qué es lo que podemos determinar todo esto? Que el SAT en el año 2020 detectó lo siguiente. El mercado lubricante registró un promedio de 15,000 barriles diarios. El volumen promedio de lubricantes importados fue de 63,000 barriles diarios, lo que representó un incremento de 48,000 barriles en comparación con la demanda observada, sin que exista una explicación clara para dicho aumento, y esta diferencia es similar a la discrepancia entre los reportes de la Secretaría de Energía y la Agencia de Información Energética de Estados Unidos. En el 2021, las importaciones alcanzaron un promedio diario de 101,000 barriles, cifra que supera los 86,000 barriles de la media del consumo diario en el mercado de lubricantes. Esto es lo que detectó SAT en el tercer trimestre del 2021, en donde vemos la línea de los 15,000 barriles de lubricantes y vemos esta extrapolación del incremento de la importación de lubricantes cuando el mercado no creció. Esto, si nosotros los comparamos, estos 48,000 barriles en el año 2020, podemos ver que son 57. Hay una diferencia no más de 9,000 barriles que la diferencial que se tiene de lo que detectó el SAT. Cuando vemos en el 2021 que es de 87,000 barriles, vemos que es casi igual la cantidad de barriles que con el diferenciador de los lubricantes. Esto significa que esa cantidad que estábamos viendo en la anterior gráfica del recuadro se acerca mucho al volumen real de las importaciones de combustible de diésel bajo el rubro de lubricantes que el SAT en el tercer trimestre del año 2021 detectó. Con esta información hicimos un cruce de información de la siguiente forma. Posiblemente lo que tomamos los datos de lo que están en estos recuadros a partir del 2019, estos recuadros los tomamos y lo que hicimos fue considerarlos en cada año, como estamos viendo aquí, en el año 2019 hasta el año 2024. Esto eran los barriles mensuales que se tenían más o menos por mes, que se tenían en forma mensual en ese año en función de los 25,000 barriles diarios que se tenían. La cantidad anuales de barriles casi fueron de 9 millones, 20 millones, 31 millones, 5 millones, 6 millones, hasta 19 millones de barriles que se introdujeron en el país en forma ilegal, de acuerdo a la estadística y los diferenciales que se tienen. La cantidad de litros anuales fueron más de 1,431 millones de litros que entraron en forma, podemos decirlo de acuerdo a la estadística, en forma ilegal. Y vemos la cantidad de litros en los siguientes años, siendo los más mayores entre el año 2020 y el 2024, cuando hubo un incremento, sobre todo de la cantidad de importaciones de diésel bajo el rubro de lubricantes, como el SAT lo había detectado en 2021. Aquí están el IEPS aplicado en promedio de lo que vimos en cada año. Este es el promedio del IEPS como fue aplicado. Y vemos que en el año 2022 el IEPS bajó por el incremento del precio de los combustibles. Por eso vemos una menor cantidad de importación en forma ilegal en el año 2022
porque el precio del barril subió y el diésel era caro y por lo tanto vimos las consecuencias en el año 2022. Con esta estadística y con la cantidad de barriles que estaban entrando en promedio, vimos que cuántos buques más o menos entraban por mes de acuerdo a la cantidad de que se tenía mensual de barriles. Estamos hablando de buques de 300,000 barriles. En el 2019 entraron en promedio 3 por mes, en el 2020 6, 2021 9, 2022 2, 2023 2, 2024 6, siendo el 24 y el 2020 la de mayor cantidad de buques que posiblemente pudieron entrar por mes con productos ilegales. Si esto consideráramos que toda esta cantidad de combustible entrara por los puertos. Esta es la consideración que si todo esto entrara por los puertos. Ahora bien, si entrara por unidades, por la parte terrestre, por las fronteras de Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo y todo, este combustible entrara por todo este contrato de combustible que vemos aquí, entrara por esto, por la frontera norte de nuestro país, estarían entrando 15 unidades de casi de 48,000 litros que estarían introduciéndose en forma mensual, 35 en el 2020, siendo la mayor en el 2021 de 54. Ahora bien, si todo este volumen entrara por medio de carrotanques por mes, esta es la cantidad de carrotanques que estarían entrando. Aquí lo más importante que tenemos que considerar es lo siguiente. Los buques por año serían 30, 68, 104, 18, 23, 66. Las unidades por año, aquí están las cantidades, serían en total acumulados de los últimos años, 1915, 310 buques de 300,000 barriles, en función de que todo este producto entrara por cada uno de estos ejemplos que acabamos de dar. Con el valor del IEPS que está aquí y con los volúmenes de litros que entraron en forma ilegal, esta es la cantidad de millones de pesos, de miles de millones de pesos que no entraron al erario público. En el año 2019 fueron más de 6,000 millones, en el año 2020 más de 17,000, en el 2021 más de 21,000, 480,000, más de 4,000 millones, 12,000, para un total acumulado de casi 63,000 millones de pesos acumulados de lo que se tiene. Con toda esta información que estamos observando hoy en día, podemos concluir lo siguiente. Antes del 2019, de acuerdo a la estadística de la Administración de Información de Energía de los Estados Unidos, no hay una tal gran discrepancia como lo que se observa a partir del año 2019 al 2024 con los valores que reporta la Administración de Información Energética respecto a los datos del total de los importados, siendo una gran diferencial de esta cantidad que si tomamos los datos del SAT del 2020 y 2021, se asemejan mucho a la cantidad de barriles que detectaron por parte del SAT, de 48 y 86,000 barriles. Esto nos da un valor aproximado de cuál fue uno de los principales problemas y creo que ahora, con todos los cambios que se hicieron de los permisos de importación, con la parte que se hizo, que todas las unidades hoy en día tengan GPS, tengan un QR y todos los cambios estructurales que se han hecho en la normatividad para el control de los combustibles, sobre todo del diésel, y en los cambios de la agencia aduanal, las herramientas están puestas. Ahora dependerán de cada uno de los individuos que tengan la responsabilidad de permitir, dar y sobre todo controlar la forma como se importan los combustibles. Esto es importante porque hoy los agentes aduanales ya son corresponsables de cada litro que se esté importando de los combustibles y los comercializadores y distribuidores tendrán que indicar la trazabilidad, los transportistas van a tener GPS y las estaciones de servicio tendrán que con la trazabilidad y hacer el último de la cadena de la venta de los combustibles, que su trazabilidad debe de estar en función desde el producto de su origen hasta el punto como fue transportado y cómo les llegó a ellos. Espero que esta información sirva y les agradezco por su tiempo. Gracias.